Hola, hola. Se cortó. Bueno, voy a esperar unos segunditos. Se cortó sola la transmisión. Les pido mil disculpas. A ver, a ver. Voy a esperar a que se conecte la doctora. Ahí está, ahí le mandé la solicitud. Vamos a esperar unos segunditos. Es raro porque se cortó solo y no toqué Ahí está, nada. se había cortado. Sí, vos sabés que me preocupó porque no toqué nada, No, se pero apagó, vos te ¿viste? estabas yendo. En un momento vos te quedaste sin viste, te quedaste como Claro, congelado. Y porque después se me fue, volvió. se me apagó el Claro, Instagram sí, se te y apagó. digo, Sí, nunca me pasó en la vida. sí, no, pero mira Digo, que esto uy, bueno. es muy común, le pasa a todo el Sí, mundo. Sí, se lo que cortó, pasa es lo que sacaron. Los chicos están estábamos diciendo con eso. 100 personas, claro, estábamos con 100 personas y la conexión de Instagram, viste que es muy inestable. Pero yo te estaba prestando mucha atención, te pido mil disculpas No, que te haya a ver, esto no interrumpido. es un tema tuyo, es un tema que nos pasa a todos continuamente, viste, con el tema de Vos sabés que, Instagram. Lo que sí vamos a dejar que se una más gente para que, viste, cuando voy dale, explicando un poquito más, ya vamos por 73, tengo yo acá, vamos a tratar perfecto, de sí, lograr y sí, sí. recuperar a los que perdimos, volvimos, como dice Jenny, volvimos, Sí. estamos volviendo, ya nos estamos por 82, vamos bien. ¿Mm? Ahí está. Se van uniendo. Qué loco. No, no, pero esto es común Vos y sabés que además, estaba reflexionando yo sí, de lo que vos decías, la parte de la petición, ¿no? Esto que vos mencionás de la petición, y yo lo asociaba en mi cabeza. Yo siempre pido mil disculpas porque imaginarás que hago un esfuerzo enorme para entender las eh, cualidades técnicas de cada fuero que desconozco, ¿no? claro. Pero digo, todo esto que vos explicás, todo este preludio que hiciste, cómo se ve como un tinte medio adversarial, ¿no? Del viejo código, cómo va Mira, quedando un poquito esto de... si tengo tiempo, te voy a leer un fallo del 2020, cómo está redactado, y vas a ver que todo esto, en realidad, más allá de ser un purismo, acá dice no se ve la doctora, ¿no me veo? A ver, Yo te veo a ver, perfecta. acá me están haciendo unas preguntas y aprovecho. A ver, Yami dice, doctora, en el título de la demanda petición se escribe, ¿promueve demanda o promueve petición de divorcio? Promueve petición de divorcio. A ver, esto Vale. porque estamos hablando desde el punto de vista procesal. Vos ponele el nombre que quiera, nadie te va a decir nada. En la medida que cumplas con el 436, 437, 438 y 439, que es realmente son los artículos que uno tendría que utilizar para redactar esta petición de divorcio. Dice, se ve pero se escucha bajo. No, no. ¿Vos me escuchás? A mí me parece que Yo estoy yo con grito, se auriculares ve y te que yo escucho grito. perfecta. Claro, porque mire que se ve, yo grito como loca. Eh, estábamos en el tema de cómo realizar esta petición, como me decías vos. Esto de la terminología va a tardar, es lo mismo que si vos me dijeras, ahora se habla no de tenencia, sino de cuidado personal. Y mismo a uno, viste, hablando coloquialmente, se te escapa también. Pensá que teníamos un Sí, sí. código de 1871, a ver, nos acostumbramos a eso. Bueno, voy a seguir para que sea esto realmente práctica y digan gracias por, a ver, me agradezcan porque les di algunos tips que los pueden utilizar, que esto es lo que a mí me interesa. Entonces, ¿cuál es el artículo que ustedes tienen que aplicar y que es fundamental? Es el 438. Y es el artículo 488, nos dice que toda petición de divorcio debe ir acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de este divorcio. Y esto es importantísimo porque si ustedes no acompañan la propuesta, estamos hablando de petición de divorcio y estamos hablando de petición de divorcio unilateral. También vamos a después hablar de la petición de divorcio bilateral, donde yo voy a tener que acompañar un convenio regulador.
Es decir, me voy a tener que sentar con mi cónyuge y acordar. Pero vamos primero para no volverlos locos. Viene el cliente solito, ¿sí? Viene el cliente solito, todavía no se pudo poner de acuerdo con su ex, y entonces nosotros estamos redactando esta petición de divorcio. En la petición de divorcio, como me preguntaban, en el título, vamos a poner inicia petición de divorcio, acompaña propuesta reguladora. ¿Por qué es tan importante poner en el encabezamiento? Porque el 438 directamente me dice que si yo no acompaño esa propuesta, se tiene por no presentado. Entonces, necesito sí o sí aclarar eso. Y acá vienen las preguntas que siempre me hacen. Entonces yo ya me las adelanto. ¿Qué pasa si yo no tengo hijos ni tengo bienes? No quiero pedir una compensación económica, no alquilábamos, por lo tanto, atribución de la vivienda familiar no va a haber. ¿Yo puedo solicitar mi divorcio? Por supuesto, pero yo en el encabezamiento voy a hacer piola si quiero que este divorcio sea realmente express y voy a poner solicita petición de divorcio sin bienes ni hijos. ¿Sí? Entonces el juez directamente va a mirar otros requisitos. Se va a fijar primero si él es competente. Si él es competente, nuestro último domicilio conyugal fue en Cava. Fantástico, yo soy competente. A ver, ¿ustedes estaban casados? Sí, estaban casados, ¿Qué hace por arriba? Es decir, después vamos a ver que el Ministerio Público es el que va a hacer un control más adecuado y más, digamos, más minucioso de esa documentación. Por eso es importante, algunos decían, ¿por qué le dan traslado al Ministerio Público? Porque hace un control de legalidad de todo lo que uno acompaña. Es lo mismo que otros también querían, por esto del divorcio express, porque se le da vista al defensor de menores, porque si hay hijos sí o sí tiene que, tiene que ver porque es la representación promiscua por el 103 del Código Civil. Entonces, estamos hablando, acá me dice sí, divorcio bilateral. Claro, tenés distintos nombres, ¿no? Puede ser divorcio por presentación conjunta, divorcio bilateral, como vos quieras poner. Pero en realidad acá lo que interesa es que si es una petición, acompañes una propuesta reguladora, y si es un divorcio que se presentan los dos, un convenio regulador. Ahora les voy a hacer una pequeña disquisición. ¿Qué pasa con esto de que se pueden presentar los dos? ¿Tienen que estar de acuerdo en todo? No, no lo dice el código. Puede haber un convenio que uno presente, si se presentan simultáneamente, pero uno presenta un convenio y otro presenta el otro. En algunos temas van a estar de acuerdo y en otros no. No se preocupen, tenemos la audiencia después del 438, donde el juez va a tener que, ahí sí el juez tiene un rol activo y que va a tratar de conciliar y lograr que se lleguen a los mayores acuerdos con respecto, acá dice, salvo que las partes de común acuerdo hayan realizado, si hiciste un convenio extrajudicial lo tenés que presentar, no es que salvo, no, el tema es si vos vas a solicitar un divorcio en forma conjunta y están de acuerdo en algunos temas, como te digo, o en todos, vos para cumplir con el artículo 438 tenés que presentar ese acuerdo. Le va a ser mucho más fácil al juez, porque si se pusieron de acuerdo, presentan el acuerdo, directamente homologa y entonces va y sale el divorcio. El divorcio va a salir igual, ojo. No es necesario, y acá hay distintas formas que se manejan los juzgados de cuándo van a fijar la audiencia y cuándo no. ¿Qué es lo que corresponde? Se le da traslado a la otra parte y la otra, porque, este es el tema, que cuando empiezan a hacer, se puede proponer diferir, esto se lo voy a contestar a Maggie. Porque es interesante. Miren esto, ¿se puede proponer diferir la división de bienes para un momento posterior? Vos podés diferir todo, menos lo relacionado con los hijos en común, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad vos ni siquiera podés mencionar el tema de que tienen bienes en común. Te vas en una escribanía el día que presentaste la petición de divorcio. ¿Por qué? Porque la sentencia de divorcio tiene efectos retroactivos
al momento del inicio o a la fecha de separación de las partes. Por lo tanto, con que vos hagas una división o una adjudicación de bienes posterior a esa fecha, es válido, ¿sí? Ahora, dice, en la provincia de Córdoba no, lo manifiestan y si lo desean lo homologan más tarde. Bueno, acá lo que te conviene, por eso yo te decía, si no es lo que te conviene. Si hay hijos, acá sí lo vas a tener que presentar. No lo puedes homologar más tarde. Tenés que presentarlo. No surge de ningún lado, pero en realidad es lo que corresponde, ¿sí? Porque si vos te pones a leer el 438 y el 439, son todos los efectos que vos podés volcar en ese acuerdo o en la petición. Pero nadie te obliga a que vos realices todas las peticiones en esta etapa. Porque puede ser que no surjan en esta etapa, puede ser que surjan posteriormente. Y también puede ser que vos no lo arregles en esta oportunidad y por lo tanto se van a tener que iniciar tantos incidentes y van a tener que ir por la vía que corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos hablado que en el divorcio, para iniciar esta petición de divorcio, ustedes no tienen etapa previa, no tienen que ir a mediación prejudicial. Pero fíjense ustedes, si no acuerdan con relación a los alimentos de los hijos, el cuidado personal, el régimen de contacto, sí o sí van a tener que iniciar la etapa previa, porque es obligatorio para después llegar a la parte judicial, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería más o menos lo que ustedes me están preguntando. Sigo con lo mío. Vamos con el tema de que estamos armando esta demanda. Entonces, dice, si el divorcio es ¿debo o sí declarar los bienes? No. A ver, si querés los declarar, si no declaran nada. Es decir, por eso les digo, en realidad, lo que si ustedes cuando van a presentar, que habíamos dicho, ¿quién eran los legitimados? Entonces, los legitimados son los cónyuges. Y entonces uno tiene, digamos, de rito que lo hace, hemos contraído matrimonio con fecha tanto, de nuestra unión, fruto de nuestro amor, porque no sé de dónde salió que ponemos, viste, fruto de nuestro amor han nacido fulanito y menganito tal día. Chau, ahí estamos. Bueno, conforme las partidas de nacimiento que al presente se anejan. Fantástico, quedaste enganchada, tenés 2 hijos, no te pones a divorciar, sino puede ser que no lo acuerdes, pero lo tenés que llevar, tenés que hacer una propuesta con respecto a eso o acordar con respecto a eso. ¿Por qué? Porque si no, el defensor de menores, cuando el juez mande homologar, va a decir, no, yo no estoy de acuerdo. Primero, que acuerden o se pongan de acuerdo o se trate, porque puede ser que ahí no se cierre. Fíjense, dice, pásennos sus teléfonos, doctora. No, paren, el teléfono es personal. Si ustedes quieren, me mandan un mensaje privado por Instagram, o si no me encuentran, siempre les pido lo mismo, que me escriban al mail. Yo, imagínense, soy un adulto mayor, mucho no veo, así que mándenme a vivianadesousa@yahoo.com.ar. Bueno, dice, se puede, Gisela, a ver, vamos a contestar esto en la medida y después vamos mechando. ¿Se puede pedir dentro del divorcio como medida precautoria? No llegué a eso, pero ahora después vamos. Es decir, también podés pedir medidas que sean precautorias tanto en los bienes como en la persona. ¿Ves cómo dice acá? Se puede precautor. No, mire, la exclusión, no, esto es otra cosa, perdón, no lo leí todo. Mira lo que me preguntas. ¿Se puede pedir dentro del divorcio como medida precautoria la exclusión del cónyuge que no colabora con los cuidados? No, para nada. La exclusión del cónyuge la vas a tener que pedir en una denuncia, es una medida precautoria que se solicita dentro de una denuncia por violencia familiar. Es decir, que si vos considerás que por omisión hay violencia hacia el hijo discapacitado, lo podés solicitar, pero no dentro, acá estamos hablando de un divorcio, no tiene nada que ver con respecto a eso. Sí podría ser una medida precautoria, por ejemplo, la atribución del hogar familiar, porque mientras ponerle que sea un bien propio, ¿no?, del otro cónyuge, que no colabora
con los cuidados del hijo discapacitado, y vos vivís en la propiedad de él, porque es un bien propio, junto al hijo. El hijo desde ya, digamos, por el hecho de los alimentos, de que su progenitor le debe alimentos, y ser un rubro, la vivienda, desde ya que podría tranquilamente vos pedirlo por el hijo, no como cónyuge, pero vos dentro del divorcio podés pedir esta medida asegurativa de atribución de la vivienda familiar. Y te digo más, yo no lo pediría como cautelar, lo pediría directamente no hasta la mayoría de edad. Cuando vos tenés un hijo discapacitado, es hasta que fallezca, ¿sí? Entonces vas a pedir la atribución de la vivienda. Pero bueno, son casos particulares. Ahora, cuando hablamos de exclusión, prohibición de acercamiento y todo, son medidas cautelares específicas de un proceso de violencia familiar, que es otra cosa, ¿sí? Bueno, seguimos. Presentamos entonces esta petición de divorcio. ¿Se enteró el otro? Ponele que no nos vemos, nosotros no directamente no tenemos hijos. Vamos a la situación más simple, no tenemos hijos. Y me separé hace 10 años, pero este aquí que mi nueva novia, viste, quiere casarse, está enloquecido por casarse y necesito mi divorcio. Bueno, yo puedo decir, porque vos viste que acá es genial, nos dice, todos tenemos el derecho de divorciar, nos parece que es todo automático, pero no, ojo, ahí sigue vigente el derecho de defensa en juicio. Este derecho de bilateralidad, de contradicción. Por lo tanto, el otro tiene que estar notificado. ¿Qué le estás dando? ¿Una vista o un traslado? En realidad le estás dando una vista, porque si fuera traslado, el otro me puede contestar una demanda, me puede reconvenir, se puede allanar, y acá no pasa nada de eso, porque estamos hablando de una petición extracontenciosa. ¿Cuál es el plazo de esa vista? Bueno, puede ir de 5 días a 15 días, depende de la complejidad de los temas a tratar. No es lo mismo un divorcio sin hijos ni bienes, en la mayoría de los casos son 5 días porque es la regla general, pero si hay, si encontramos una propuesta donde vos ves que hay un montón de bienes, donde está este problema de la atribución de la vivienda, donde te está pidiendo un canon locativo, donde viste hay un montón de... Bueno, dale entonces 10 o 15 días para que el otro te pueda presentar una contrapropuesta o decir que está de acuerdo, ¿sí? Entonces acá hay distintas también posibilidades. Primero, rezá que el otro se notifique, porque es ahí donde a veces ahí se complica la situación y tarda más el procedimiento. Entonces vamos a ponerle las fichas de que sí, que se notificó, es decir, lo recibió él, y acá se pueden presentar varias situaciones. El que recibe la demanda de divorcio y hace así, la tira y dice, va, andate a no sé dónde y la deja ahí. Nada. ¿Hace algo? No. Es un total silencio. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Ese silencio no quiere decir que sea aceptación, para nada. No está aceptando mi propuesta. Directamente no se presenta. No tiene ninguna obligación. Algunos dicen que en realidad el juez tendría que cumplir igualmente con la fijación de la audiencia del 438, dándole otra oportunidad a este cónyuge para que se presente. Vos lo notificás y tampoco no se presenta. Por lo tanto, va directamente a sentencia. Sale la sentencia. Después, lo que quedó, es decir, que no es que no se pusieron de acuerdo, directamente no hubo contrapropuesta, no hubo nada, irá cada uno por la vía que corresponda. ¿Sí? Bueno, tenemos otro caso. Bueno, se le da traslado, se notifica y te presenta una contrapropuesta. Una contrapropuesta que no está de acuerdo en nada. Bueno, ¿cuál es la oportunidad para ponerse de acuerdo? La audiencia del 438. Ahora, ojo con esto, una vez que el otro está notificado, el juez tiene que dictar sentencia. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, el hecho de que vos te pongas de acuerdo o no, ¿sí?, con los efectos del divorcio, no está relacionado con el divorcio en sí. Y esto me lleva a hacer una distinción fundamental.
Una cosa es el divorcio y otra cosa son los efectos del divorcio. Son dos cosas que van paralelas, ¿sí? En esto de cuando hablamos de efectos del divorcio, también me pide la norma que acompañen los elementos que fundamentan esa petición de los efectos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este papá que yo te estaba diciendo que era un bien propio, bueno, que acredite que era un bien propio con ¿viste? Con la escritura correspondiente, o por ejemplo, en los alimentos que si es una mujer la que lo inicia, está pidiendo una suma que quizás a nosotros nos parece tremenda, por ejemplo, 200.000 pesos, pero este aquí que puede presentar un recibo de sueldo de 500.000 pesos, porque el nivel de vida lo quiere seguir manteniendo. Entonces, lo interesante es que si vos peticionás, acompañes los elementos que fundamentan esa pretensión. ¿Sí? Entonces, ¿Se suele acostumbrar a presentar una liquidación de gastos, por ejemplo? no es el momento adecuado. En el divorcio no. Una cosa son los elementos y otra cosa es la prueba. Vos en esta petición de divorcio, viste que a mí me tira la demanda, porque me gusta, estuve tantos años haciendo demanda de divorcio que ahora me pone petición, pero en esta petición que está extracontenciosa, pensá que no hay prueba, no hay hechos controvertidos, empezá por ahí, no hay hechos controvertidos, tratamos de llegar a acordar lo que podemos dentro de este rol que tiene el juez de acercar a las partes, pero en una audiencia y nada más, si no los puede acercar y bueno, cada uno inicie los incidentes que tiene que iniciar y vaya por la vía de que corresponda y seguirá el proceso, ¿viste? Que tiene que seguir. Entonces, bueno, uno como te había dicho, otro puede decir, bueno, acepto parcialmente la propuesta, estoy de acuerdo en esto de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con los alimentos. Bárbaro, fantástico, homologamos lo que está de acuerdo, el alimento lo dejamos afuera y eso, bueno, pedirás la mediación previa y después irás al juicio de alimentos correspondiente, ¿entendés? Es decir, va cerrando conflictos, ¿sí? Bueno, entonces, podés tener esto, podés tener el silencio, podés tener y tenés algo que sería genial. Estoy de acuerdo en todo, ¿entendés? Estoy de acuerdo con esta propuesta reguladora, en todo. Bueno, fantástico. Entonces homologamos todo y le ponemos un moño, ¿entendés? Te llevas todo solucionado. Y acá hay que ser piola. Si te llevas todo solucionado, fíjate bien que los alimentos, sobre todo si estamos hablando de un progenitor o progenitora que obligado, que tiene un sueldo en blanco, ponele un porcentaje. Entonces, en la medida, es decir, que estas retribuciones van aumentando, también va aumentando la cuota alimentaria, y entonces vos no tenés que de por vida estar pidiendo mediación más mediación más mediación por el aumento de cuota. ¿Entendés? ¿Te puedo preguntar algo Puedes ahí en preguntar. eso? Porque es algo más que histórico, ¿no? Porque esta aclaración que vos haces, yo soy de la generación que casi da por sentado que en la República Argentina hay que fijar porcentaje. Ahora, de lo que vos expresás, me da la sensación que quizás en los años 90 o en los 80 era más común fijar un monto y ese monto perduraba por mucho tiempo. ¿Puede ser que esto haya sido así en algún momento? En realidad ahora lo que está prohibido es la indexación, o sea que antes podías actualizar esas cuotas, ahora no se pueden actualizar, entonces tenés que buscar otro mecanismo. Aunque hay algunos fallos donde se ha permitido la actualización, vivimos en Argentina y alguna vuelta hay que encontrarle, en realidad eso está prohibido por la ley de convertibilidad. Y entonces el tema En el 91 en adelante. pero no es lo mismo, por ejemplo, el progenitor deudor, ¿no? El progenitor el que estamos hablando, que debe estos alimentos, que tiene un sueldo en blanco del que no lo tiene. El que tiene un sueldo blanco es bárbaro, porque sacás un porcentaje y ya está. Pero, ¿y el que trabaja en negro qué? Es si tenés una suma fija. Claro, no hay manera. Por eso te digo, es difícil. Pero bueno, eso lo hablaremos en alimentos. Ahora estamos en divorcio. Entonces, bueno, ya quedó claro entonces la petición, todas las posibilidades que tenemos. ¿Qué pasa con el tema de cuando se presentan en forma conjunta? Y acá hay un temita. ¿Los patrocina un abogado o lo patrocinan dos abogados? Es decir, ¿puede un solo abogado patrocinar a los dos? Sí puede. En realidad puede. ¿Cuándo? Cuando están de acuerdo en todo. Porque si hay intereses contrapuestos, ya me está diciendo
la ley de ética, por ejemplo, en mi caso del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que cuando hay intereses contrapuestos no puede haber un abogado representando a la misma parte, ¿sí? Entonces, si se van a poner de acuerdo en todo, fantástico. Independientemente de eso, si yo tengo que dar un consejo, nunca lo hagan, porque es el cliente que les va a venir a decir, cuando tienen problemas, por ejemplo, con la división de bienes, pero usted me dijo, doctora, a usted realmente le estaba pagando mi ex, porque usted lo defendía más a él que yo, porque como él pagó, entonces yo que siempre vas a tener problemas. Es decir, eso es un consejo, no hay ninguna norma que lo prohíba, desde ya que si es un divorcio donde realmente no se ponen de acuerdo en nada, o se ponen, ¿te acordás que habíamos dicho que aunque sea conjuntamente, pueden estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no? Y yo diría, ponga cada uno su abogado y dejamos de tener problemas, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso de que lo más simple y el más rápido, yo te diría que es el express, es este que te digo, se presentan juntos, acompañan el convenio, salvo que fuera manifiesto que perjudique el interés familiar, que el juez lo abre y diga, acá están diciendo que las partes acuerdan que el progenitor no conviviente no va a pasar alimentos. Vos no podés homologar eso. Ya de entrada, entonces decís, esto es manifiesto que perjudica el interés familiar, por lo tanto no lo homologo. Salvo esa situación, el juez homologa, y entonces directamente sale la sentencia. Con la sentencia no termina el proceso, porque todo dice, bueno, sí, ya está, la sentencia termina. Ojo, falta la inscripción, y muchos de los abogados terminan ahí su función. Y después te viene un cliente que dice, sí, porque a mí me están pidiendo ahora que tengo que comprar una propiedad, el testimonio. Es decir, una vez que está inscrito, después entonces tengo que confeccionar un testimonio para la parte, ¿sí? Entonces, hay una serie, bueno, de tareas que nos quedan para hacer como para terminar todo este proceso, porque en realidad es un proceso. Se puede apelar, todo esto me lo hago yo las preguntas, miren ustedes, como ustedes no me hacen, o me hacen preguntas, perdón, a ver, yo no lo vi, si me hicieron otra pregunta. Provincia de juzgados que no aceptan patrocinio único. ¿Saben dónde lo acepta? Que acá había un colega de Córdoba específicamente, el nuevo Código Procesal lo acepta. ¿Puede un hijo divorciar a sus padres? No. A ver, ¿por qué un hijo no puede? A ver, es un tema, ¿por qué lo pregunta ella? Porque no sé si te acordás, Sergio, que había salido como noticia que un hijo pedía en Estados Unidos el divorciarse de sus padres, ¿te acordás? Me imagino que debe ser por eso. No, hablamos al principio de lo que se llama legitimación en nuestro derecho. Y los únicos legitimados en nuestro derecho son los cónyuges. Así que el hijo no tiene nada que ver acá. Dice, ¿el convenio lo redactan los abogados de ambas partes? No, si están en buenos términos, se sientan tomando un buen café, lo firman y lo presentan. Si no lo escribimos, no sería oponible para terceros, tal cual. Mira, acá Vane nos dice que en Santa Fe también aceptan lo del patrocinio único. Acá no es que no se acepte o se acepte, es una aventura jurídica, como no surge de ningún lado, ¿viste? Te tenés que tirar y a ver qué pasa. Y sí, que esto es así, prueba y error, ¿no? Estábamos diciendo, a ver, se puede apelar el divorcio, es decir, se decreta el divorcio. No, el divorcio vos no lo podés apelar. ¿Qué es lo que podrías apelar? Por ejemplo, cuando se determina la fecha de separación. Por ejemplo, uno dice tal fecha de separación y el otro te dice que no. ¿Por qué es interesante esto de la fecha de separación? Porque a partir de esa fecha se considera que termina la comunidad de bienes, como para después dividir los bienes. Es muy importante esa fecha. Por eso muchas veces esto del traslado que habíamos hablado, que en realidad es una vista, pero para que todos lo entiendan, cuando uno manda una cédula, se le está dando vista al otro, es para que el otro haga un control de legalidad, porque puede darse cuenta que en realidad puede decir, no, a ver, me lo está notificando en otro lugar y no es competente. Por lo tanto, bueno, solicito la excepción de competencia.
O, por ejemplo, el hecho que no haya presentado la propuesta regulatoria y el juzgado no se haya dado cuenta, se puede oponer. Pero también se puede oponer cuando no corresponde el divorcio, sino que corresponde la nulidad del matrimonio y poner que eso ya lo tenías iniciado. Por lo tanto, están todas las excepciones, que son la litispendencia, la incompetencia, la cosa juzgada. Entonces, si vos no le das esa vista al otro, ahí está ese tema de bilateralidad y contradicción, para que el otro se presente y bueno, no va a contestar, porque no es contestar demanda, sino que puede advertir que faltan estos elementos. Por eso él te decía que el tema de la apelación del divorcio en sí no corresponde, es inapelable. Lo que podés apelar sí son los efectos del divorcio, que se haya homologado algo que vos realmente no te pusiste de acuerdo y está mal. Y sale, vos ves la sentencia y si yo esto no lo acordé, ¿por qué me lo está homologando el juez? Y ahí sí lo voy a apelar. Las costas, ¿qué pasa con las costas? En realidad habíamos dicho que acá no hay principio de derrota porque no hay perdedores ni ganadores, ¿sí? Por lo tanto son en el orden causado. Aún en los casos que no se haya presentado la otra parte, ¿sí? Esto es ya entendiendo que estamos hablando de este proceso que en cierta manera, que es un proceso voluntario. Bueno, yo les traje, no sé, para leerles una sentencia, también les había traído, esto me parece más interesante. Mire, tengo unos minutitos, como siempre me vuelvo loca para terminar, y acá hay un fallo, fíjate vos, del 2020, un fallo del 2020 que no voy a decir de qué juzgado de Lomas de Zamora, y mirá acá cómo realmente redactan, ¿no? Dice, Afojas tanto contestó demanda, ¿sí? En una de las cosas, ¿no? Y dice, promovió divorcio contradictorio, se presenta tal y promueve divorcio contradictorio contra la señora tanto. Yo creo que a esta jueza o juez, no sé qué, le quedó como un modelo viejo, ¿viste? Y escribió sobre eso. No hay divorcio contradictorio, esto no existe. Entonces, a mí me parece que el tema de la terminología ayuda mucho a entender esto del proceso. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, creo que he abarcado todos los puntos que ustedes tienen que tener en consideración al redactar una petición de divorcio. ¿No? A ver, vos qué te parece, Sergio. No, vos sabés que me quedé pensando de que eso debe ser los famosos proyectos de sentencia, Sí, proyectos de resolución. y empezamos con el divorcio contradictorio, viste, las demandas, y contestó demanda, te pone acá, que acá Fojas contestó demanda, y la verdad que no quiero hacer porque dice, mira, por ejemplo, pone cosas que vos te das cuenta de la edad del que lo está, como se llama, redactando, que debe ser cerca de la mía, pero gracias a Dios yo, viste, ya he cambiado un poquito la forma de redacción, y acá dice, mira esto, sin perjuicio de ello, en el auspicioso marco que propone el modelo de autocomposición, en cuanto abdica el rol de contendientes vencedores y vencidos proponiendo una solución endógena. A ver, tanto lío para decir, a ver, en tantas fojas se pusieron de acuerdo, decreto del divorcio vincular de este y del otro y se terminó, ¿qué tanto problema? Dice, tema de honorarios representado a las dos partes y le cobrás como si fueran partes independientes. Bueno, Sony 56, Sergio, no tengo más que agradecerte por el espacio. Me encantó este feedback, digamos, ¿no? Que siempre se tiene, no solamente con el que te invita, sino con las personas. No, Viviana, la verdad que estoy anonadado. Tengo ganas de completar un termo más y quedarme 2-3 horas escuchando porque es realmente magistral. Yo la tengo muy clara No, en la Facultad de Derecho. Más de una hora nadie presta atención, ¿eh? Nadie presta atención. Pero sabés que me hiciste recordar muchas clases de la Facultad de Derecho, o sea, somos cuna en los de la UBA, y realmente que hacía mucho que no me entretenía con algo que está por fuera de lo mío,
y la verdad es que nada, me voy con un montón de tips, en especial lo de la petición. Lo de la petición, te digo que voy a tener que deconstruir y dejar de hablar de demanda de divorcio. Una deconstrucción también. Fíjate que en mi caso, que no solamente doy clases, sino que también ejerzo la profesión, continuamente decía demanda. Así que en realidad esto es algo que es un aprendizaje. No, nos queda tiempo todavía para aprender toda esta terminología novedosa, ¿no? Que está muy buena, pero en realidad la tenemos que internalizar y nos va a llevar tiempo. Bueno, Viviana, espero que te hayas sentido cómoda. Obviamente, como hago con todos, las puertas están abiertas para poder replicar este u otro tema cuando quieras y las veces que quieras. Y le agradezco a toda la gente, al Grupo Professional, por brindarnos el espacio. Sí, y bueno, nada, espero que te hayas sentido muy a gusto. Sí, acá me están pidiendo la nueva charla de adopción, vos sabés que ese es mi tema, así que cuando quieran estoy a su disposición. Dale. Dale, buenísimo. Bueno, será de ese tema entonces. Gracias a todos, gracias a vos, Sergio. Muchas gracias, Viviana. Bueno, gente, que tengan una linda tarde. Como vieron en Grupo Professional, no paramos desde ayer, hoy. Siguen, ya vi que salió el nuevo conversatorio que sale esta semana. Nos estaremos viendo en la próxima actividad, así que estén atentos a las redes sociales. Muchas gracias, Viviana. Hoy, y esto fue el proceso de divorcio, ¿sí? Espero verlos pronto en una nueva actividad.